Hoy te quiero mostrar la que a mi parecer es la herramienta más impresionante de Midjourney, que son los moodboards. Esto consiste en que tú le entregas una serie de imágenes y en base a ellas Midjourney genera otras imágenes con un estilo muy similar. Para ponerlo a prueba, le voy a entregar una serie de imágenes de 3 artistas muy famosos. Primero, Botero, ¿sí? El gran pintor colombiano, escultor también. Luego, Alex Ross, un famosísimo ilustrador de cómics estadounidense. Y por último, Mark Ryden, un pintor estadounidense también, cuyo estilo también es muy reconocible. Usa la inteligencia. Para usar la herramienta de Moodboard en Midjourney tienes que irte aquí al panel lateral o menú lateral y buscar donde dice Personalize. Al hacer clic ahí vas a llegar a esto que yo te estoy mostrando ahora y vas a tener dos opciones, esto que se está mostrando acá abajito, Create Standard Profile o Moodboard. ¿Ya? Hay que distinguirlos. ¿Qué es un Standard Profile? Te lo muestro cortito. Tú al hacer clic acá te van a hacer elegir entre una serie de imágenes 40 veces y las imágenes que tú elijas van a formar un nuevo perfil. Si tú eliges, por decir algo, entre estas dos, vas más por el lado como pictórico, podríamos decir, más que realista, ¿sí? Te vas para elegir más este tipo de imágenes que las que tienen una apariencia más real. Algunas veces quizás no te gusta ninguna de las dos, entonces vas a tener que poner arriba a la derecha, aquí abajo de mi cabeza en este momento, donde dice Skip, y luego seguir eligiendo, ¿sí? Y así, a medida que vas eligiendo, vas a terminar formando un profile. Yo ahora no lo voy a hacer entero porque, bueno, son hartas imágenes que hay que ir eligiendo, así que me voy para atrás. Pero aquí ya tengo creados varios profiles, como podemos ver aquí, varios perfiles. Y esto es que yo hice hasta el final la elección de hasta 40 imágenes y con eso lo fui tirando para algún lado, podríamos decir. Por ejemplo, a este que le puse de nombre Street Art fue porque fui eligiendo solamente imágenes que tuvieran que ver con pintura o con graffiti y desestimando las imágenes que fueran más realistas o de fotografía, etc. Pero lo que queremos ver ahora son los moodboards, esto que dice aquí moodboard. Y al hacer clic acá en moodboard, la diferencia con lo de crear un perfil es que tú vas a entregar las imágenes, no vas a tener que elegir dentro de las que te dan para escoger, sino que aquí tú vas a poder entregar un link con imágenes, vas a poder entregar imágenes de tu propia galería si quisieras darle ese entrenamiento, pero en realidad lo más alucinante es entregarle imágenes que tú hayas sacado, ya sea de tus propias creaciones, ¿sí? Que tú hayas digitalizado, o de Google, qué sé yo, de otros referentes, y entregárselas. Yo ahora te voy a mostrar algunos de los moodboards que ya tengo creados, por ejemplo este de Botero. Yo al hacer clic acá puedo revisar las imágenes que ya le entregué, aquí donde decía Upload Images, y como podemos ver son reproducciones o digitalizaciones de obras reales, ¿sí? De Botero, el pintor colombiano, que yo se las entregué como referente. ¿Y qué fue lo que creó Midjourney con esto? Bueno, tú dentro de tu panel lateral puedes irte aquí donde dice Organize y vas a tener todas las imágenes separadas por perfil o por moodboard, ¿sí? Aquí abajo de mi cabeza, aquí a la derecha, podemos ver toda la serie y si yo pongo aquí donde dice Bote, son todas las que yo he creado con Botero. Acá abajo tengo Street Art, ahí lo dejo de seleccionar y aquí tengo imágenes creadas con el referente de Botero. Y como podemos ver, a mí me parece pero nada de mal. O sea, no creo que alguien vaya realmente a confundir esto con una pintura de Botero, no sé la verdad. Quizás hay algunos que están mejores que otros, la verdad, como podemos ver, pero el trazo de la pintura, mira, o sea, la imitación como de los tonos, la forma de usar los colores, es verdad que las caras a veces no, es verdad que a algunos le quedan mejor que otros, pero en general tiende a ser una imitación, ¿sí? Como digo, algunos mejores que otros, pero una imitación bastante buena del estilo. En algunos casos realmente logra también las caras, qué decir de los cuerpos como gordos, ¿cierto? Eso es lo que fácilmente identifica. Aquí los ojos de repente en realidad se le van para otra parte, pero en general, mira aquí. No, hay algunas, yo aquí te estoy mostrando sin elegir con pinzas, simplemente una serie de resultados. Mira aquí, Snoop Dogg al estilo Botero. El segundo moodboard que creé para esta demostración es este de Alex Ross, que también tiene un estilo pero muy reconocible, realista, no sé si decir realista, porque en realidad la paleta de colores es como más parecida a la de los cómics en general, los cómics modernos, pero sí, un estilo muy reconocible, realista como mínimo, en la gran mayoría de sus imágenes. Y bueno, en base a estos referentes, que fue lo que logró hacer Midjourney, estamos desde acá, ¿sí?
O sea, muy bien imitado. Algunos mejores que otros. Aquí como que agarra otras cosas. Pero mira, o sea, realmente algunos son pero espectacular. Yo como digo, unos mejores que otros. Aquí este no, aquí puso como una foto real. Este está impresionante. O sea, para los que seguimos los cómics y hemos visto obras de Alex Ross, ya también, viendo muy finamente, podría ser que tú te des cuenta que más de alguno no es, pero más de alguno sí podría ser, ¿sí? Y a todo esto, además, a varias imágenes, o sea, o a las imágenes, a varias se los hice, pero aquí algunas otras no, se le puede hacer un upscaling. Entonces queda aún más definido. Ahí no, ahí se mezcló con otras cosas, pero mira acá, mira el rostro de Hulk. Sí, la apariencia de Spider-Man quizá aquí más como quedó como un cómic más clásico, pero la ilustración, el cuerpo de Hulk aquí se varía. No, pero impresionante. Hay muchas que son impresionantes. Realmente logra imitar bastante bien, mira, ¿sí? La forma en la que se dibuja, los trazos, los colores, la forma de las caras, los músculos. O sea, no sé, a mí me parece también muy bien logrado. Para el moodboard de Mark Ryden le entregué toda esta serie de imágenes que también mostré rapidito al principio. Aquí podemos ver un poco más en detalle. El estilo de Mark Ryden también, sumamente reconocible, ¿cierto? Y que vamos a ver ahora qué fue lo que hizo Midjourney con estos referentes. A mí esto realmente me parece alucinante. O sea, si venía bastante bien imitando los estilos de los artistas anteriores, a mí esto realmente me parece, pero glorioso. Se pasó, se pasó. Como entregándole distintos prompts escritos dentro de este moodboard, logró, pero mira, todo esto también, cómo se usa la luz, cómo se usan los colores. Aquí también sí imitó mucho mejor, me parece, o muy bien, los ojos, las formas de los cuerpos. No, realmente, pero alucinante. Pensar que todo esto es una imitación del trabajo de Mark Ryden, mira, en base a unas pocas imágenes de referencia. O sea, no, pero yo realmente lo encuentro pero alucinantísimo. Me parece que sí, que es el que mejor resultados dio. Y bueno, veamos ahora brevemente cómo se logra esto al momento de pedirle la imagen misma, ¿sí? Al momento de entregarle un prompt. ¿Cómo se ocupan los moodboards y los profiles o los perfiles? Bueno, en tu página de personalización, donde puedes hacer, no sé si una infinidad, pero muchos perfiles y muchos moodboards, te van a quedar aquí listados, ¿cierto? Bueno, aquí si tú haces clic adentro aquí de la parte blanca, vas a poder ver, en el caso del profile, vas a poder seguir entrenándolo, ¿sí? Si hago clic aquí en el que dice Street Art, voy a poder seguir eligiendo imágenes para poder seguir entrenándolo, ¿sí? Y si fuera el caso de un moodboard, por ejemplo de Botero, podría agregarle más imágenes, ¿sí? Pero para ocuparlos, ¿sí? Como referentes, tienes que irte aquí al lado, ¿sí? En este caso aquí abajo a la derecha, y está el botón para ver las creaciones que ya has hecho solamente con este moodboard o con este moodboard combinado con otro, que eso es lo que quiero mostrar ahora, o usar el moodboard, ¿sí? Entonces, si yo hago clic aquí, podemos ver que acá arriba a la izquierda ya quedó incluido el código, ¿sí? De este moodboard. Entonces, cualquier indicación que yo le dé acá va a generar una imagen imitando ese estilo. Pero si además esto yo lo combino con otra cosa, por ejemplo con este profile de Street Art, le pongo aquí usar este profile, aquí vemos que arriba en el prompt ya tengo una combinación de moodboard con profile, y aquí entonces ya puedo empezar a escribir qué es lo que quiero. Y aquí pongamos entonces un Batman sencillito, aprieto Enter, nos vamos acá a la izquierda donde dice Create para ver las creaciones. Como ya vimos en un video anterior, esto trabaja muy rápido. Y ahora debería hacerme una mezcla de Botero con el profile al que yo le puse Street Art. Vamos a ver qué termina saliendo. ¿Sí? Más o menos. El profile en todo caso no es que tenga puras imágenes de Street Art. Ese es el nombre que yo le puse. Y elegí varias, como decía, pinturas o imágenes de apariencia como pictórica, artística. Y bueno, combinando esas dos cosas, me hizo esto. Si yo quisiera hacer algo solamente con el moodboard de Botero, bueno, puedo poner aquí Batman nuevamente y ya sea irme al menú anterior donde decía usar este moodboard, o dentro de la galería de imágenes, ¿sí? Como en la principal, voy a poder también elegir los settings que he usado anteriormente. Y por ejemplo aquí está el moodboard de Botero, entonces yo le hago clic acá y ya me lo agrega.
¿sí? Y en este momento tengo Batman y con el moodboard de Botero, que aquí le puso profile no sé cuántito, pero es el moodboard de Botero, yo le hice clic ahí, ¿cierto? Y una cosa importante es normalmente aquí en los parámetros yo le dejo la estilización al máximo. Eso suele darme los mejores resultados, pero siempre se puede probar. Ahora yo le voy a poner enviar y vamos a ver este último ejemplo para cerrar esta demostración, que me parece que dejó bastante en claro las capacidades de imitación de estilo de Midjourney. Esto todo desde el plan básico, ¿sí? De $10 mensuales. Y mira, ¿sí? Aquí fue como se generaron las imágenes que yo mostré anteriormente. Simplemente le di la instrucción Batman, le di el moodboard de Botero y le puse la estilización al máximo, y como podemos ver, estos son los resultados. Si llegaste hasta aquí, te invito a poner en los comentarios qué te pareció este video o alguna sugerencia para otras herramientas que pueda abordar en futuros videos. También te dejo un link a mi sitio web en el cual encontrarás mi WhatsApp si quieres contactarme para tener clases particulares de inteligencia artificial conmigo. Usa la inteligencia.